tardes, hermanitos. Bienvenidos nuevamente al canal WTW, YouTube, Ríos de Agua Viva. Es un dato hoy bíblico en donde estaré hablando sobre las parábolas y salmos sagrados en los cuales podemos escudriñar las Santas Escrituras y poder contemplar la sagrada palabra de Dios. Hermanos oyentes, buenas tardes nuevamente a los que se encuentran al otro lado del continente Pacífico, y muy buenas noches hacia los que habitan en los otros continentes más lejanos de nuestro planeta. Les saludo nuevamente en el mismo carisma, respeto y alegría, otorgándoles mi gratitud por haberse sintonizado a través del canal Ríos de Agua Viva, @YouTube misionero.com. Alguien dijo, y que no recuerdo su nombre y apellido en estos precisos momentos, que el que sabe escuchar la santa palabra de Dios no solamente añade su sabiduría, sino que también logra ser muy bendecido y su sagrada familia. Permítanme entonces orar diciéndoles Shalom nuevamente, uniéndonos hacia el Santísimo Espíritu de Dios, entregándole todo nuestro nuevo tiempo, energía, atención y dándole gracias por asistirnos en saber administrar todos nuestros dones y virtudes para su honor y su gloria. Amén. Las sagradas parábolas de Cristo Jesús. Al escudriñar las Sagradas Escrituras para el mensaje de hoy, Dios me permitió seleccionar de las 50 sagradas parábolas que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret doctrinó. He seleccionado 10 de ellas. Para ello deseo en ello fervorosamente por cada todos ustedes, aún muchos lo saben, el significado de la palabra parábolas, dado que muy probable también más de algunos de los lo recuerdan. Por consiguiente, para las almas que carecen del verdadero significado, recordemos bien que durante aquellos tiempos Jesús fue interrogado: Maestro, ¿por qué nos hablas en parábolas? El verdadero significado de dicha palabra es que fueron narraciones en donde nuestro Señor Jesucristo utilizó como breves hechos por él para extraer una enseñanza de carácter doctrinal y moral ante diferentes situaciones sagradas. Doctrinas a través de las palabras las logró predicar con frecuencia, dado que no confundía a nadie, más bien muy fácil de recordarlas en todos los tiempos y generaciones venideras, porque aún así hoy en nuestro tiempo está sucediendo lo que pasaron en aquellos tiempos, aprendiéndolas con mucha facilidad mayor. Esta hermosa mañana, por ejemplo, no es exenta para facilitarnos el verdadero significado de cada una de ellas y de poder radicalmente ser partícipes para lograr los cambios que nos conmueven, por lo que habita en nuestro tierno corazón y estudio. Más aún lograr exhortarnos para asistir a los demás. Vean y escuchen, por ejemplo, a este servidor y a servidores. Me encuentro compartiendo con ustedes en este río de sabiduría, porque estoy llamado también a ser partícipe de compartirlo. Creo definitivamente que estas sagradas parábolas que Cristo Jesús doctrinó pueden ser puntos de referencia que al corto tiempo o a lo largo de lo que nos queda de vida en este bello mundo podemos inventarnos y practicarlos o no, viendo cómo ávaros, hipócritas en medio de la cizaña, hijos o hijas pródigos, mal administradores, por ejemplo,
de nuestro tiempo y economía. Si nos comportamos como el mal samaritano, por ejemplo, como oveja perdida, sin reconocer que Dios es el camino, la verdad y la vida, ricos y insensatos, sin apreciar las verdaderas perlas preciosas dándolas a los cerdos y perros, sembrando disputa, odio, venganza, esperanza y amor a la viña del Señor de señores, qué sé yo. Pero algo nos está sucediendo que podemos poner en práctica la doctrina de Dios a través de las parábolas. Con nuestra enmienda, entonces nos asistiremos a nosotros mismos para el juicio divino de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo Nazareno nos demuestra también que sus sagradas parábolas son además una fuente viva y gloriosa de bendiciones, en donde aún en nuestro tiempo y venidero seguirán iluminando hacia el más allá todo aquel Hijo de Dios. Busquen y encuentren experimentar a Cristo Jesús en sus múltiples sabidurías divinas a través de las parábolas, pasando a ser entonces sal y luz para cada aldea, para cada valle, pueblo, ciudad y naciones. Son prácticamente cada una de ellas una composición literaria, podría definirlo de esta manera, inspiradas por nuestro Señor Jesucristo, a través de sus sagrados y divinos espíritu trinitario, en donde siguen moviendo almas a mejores almas. Al decidirnos meditar y reflexionar, escudriñaremos sus sagradas escrituras y en cada una de sus santas parábolas podemos encontrar no solamente las más famosas, sino en cada una de ellas en sus respectivas textos como concisa y real y ficticia ilustración en donde sobrebrilla la moral hacia cada hijo espiritual. Podemos también entrevernos a creer que testimoniar hacia los cuatro vientos, que son un semilargo en cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. Lo admirable en nuestro Padre Celestial dio uso a cada sagrada parábola en los momentos precisos y indicados, muchas veces en una multitud pequeña o grande, grupos o cuando era interrogado por algún fariseo, escriba o sacerdote o pagano para encontrarlo culpable de algo y así blasfemarle ante las autoridades. Otros casos hasta ignorantes doctrinales moderadamente. El sentido sobre la sagrada parábola, finalmente, hermanos en Cristo Jesús, muy probable existan otras definiciones muy semejantes por las diversas teologías mundanas, todas muy importantes, siempre y cuando los idealistas sean bíblicos. Veamos ahora la siguiente lista de algunas de las parábolas famosas de Cristo Jesús. La parábola debajo de una almohada. La parábola de los dos cimientos. La parábola del remiendo de paño nuevo. Parábola del vino nuevo en otros viejos. La parábola del sembrador. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola de la semilla de la mostaza. La parábola de la levadura. La parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla preciosa. La parábola de la red. La parábola del tesoro muy nuevos y viejos. Y así sucesivamente. Veamos ahora algunas definiciones de las sagradas parábolas. El sembrador en San Mateo capítulo 3, versículo 3 al 23. Explicó por su parábola cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Comparó el corazón del ser humano mortal con elocuencia y graciosamente con un terreno, usando el vocabulario relacionado con la agricultura, para explicar nuestra importancia de tener nuestro corazón preparado para decir su sagrada palabra.
que teológicamente hablando es Jesús palabra. En la sagrada parábola de las vírgenes, prácticamente es un consejo divino. Jesús hizo una referencia hacia las 10 vírgenes, en donde les indicó que iba a llegar a platicar con ellas, sin informarles su hora y de llegada, para que permanecieran en vigilia. 5 fueron preparadas con su cirio, y las otras 5 fueron insensatas, que no fueron preparadas con suficiente aceite para iluminar los cirios. Muchos de ustedes recuerdan esta parábola. Para mantener la lámpara iluminada para Jesús llegara, su sagrada parábola nos aconseja que todos deberemos de estar preparados con la vigilia para su segunda perucia hacia la Madre Tierra. Y esto lo encuentra en San Mateo, capítulo 25, versículos de 1 al 13. Ahora bien, la parábola sagrada del trigo y la cizaña. Nuestro Jesús Salvador del mundo utilizó en esta sagrada parábola simbólicamente una hierba venenosa para adoctrinarnos, que los justos serán escogidos y los inicuos serán quemados antes de su regreso. Esta lección tiene y tendrás eternamente la misma amonestación para que nuestro deseo y anhelo sea o se nos convierta siendo partícipes en reconocer el sagrado y divino reino de Dios Padre, amonestándonos también reconocer aquí en la tierra su nación preferida, como es la nación de Israel. La parábola del hijo pródigo. Tenemos que encontrar el texto del hijo pródigo en San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Habla sobre la disposición de un padre para perdonar a sus 2 hijos que pecaron contra él. Uno exigía su herencia, mientras el padre en vida. El mayor hijo, por reclamar al padre el perdón hacia su hijo menor, recibiéndolo con una fiesta en casa. En esta sagrada parábola, Dios nos recuerda saber esperar para ser perdonados. En nuestra reflexión podríamos decirnos o decidirnos que el Padre en este de los 2 hijos es justamente Jesucristo. Jesucristo Dios juega el papel del Padre. El Padre sufre de aquel hijo que le reclamó la herencia en temprana edad cuando estaba vivo. Más aún, desde que fue enterado que llevaba su vida desordenada, derrochando todo su capital. Al darse cuenta que se aproximaba hacia la casa del Padre y que le pidió perdón, pidiéndole que le diera un trabajo el más bajo entre todos de sus obreros, lo abrazó, mandó a que le cambiaran la ropa y finalmente lo recibió festejándole con una gran fiesta. Dado a que se arrepintió sinceramente de corazón, el Padre se llenó, le demostró su misericordia. En cambio, el hermano, sin dirigirle su palabra y hablándole a su padre, le reclamó: ¿por qué haber recibido a su hermano de nuevo? La palabra pródigo significa a alguien quien utiliza sus medios económicos indebidamente hasta perder todos sus quehaceres. El Padre entonces utilizó esta palabra, dándole a entender el saber perdonar, dar uso de nuestro don de misericordia y compasión, tal como el Padre de la sagrada parábola. Bellísima parábola. Ahora bien, en la palabra de las vírgenes, en este consejo Jesús hizo referencia a la palabra de las 10 vírgenes, la cual ilustra que debemos prepararlas para su segunda perucia. Se encuentra también en San Mateo capítulo 25, versículos de 1 al 13. La parábola de la oveja perdida. La enseñanza de Jesús es que demuestra su inmensa alegría al encuentro de su hijo perdido.
después de haberlo encontrado. Muy similar al del hijo pródigo, que regresó a su padre, quien pensaba que lo había perdido por siempre. Ahora, esta palabra me encanta también, el rico insensato. En la palabra del rico insensato, la palabra de Jesucristo respecto al rico insensato, definitivamente nos desafía a toda la humanidad mortal en todos los tiempos, incluyendo en nuestros siglos y futuros, siglos de siglos. Preguntémonos, interrogamos, hermanos, ¿en dónde no ha existido el hombre rico y los pobres? Todos los tiempos, ¿no es cierto? Dios mismo lo ha permitido y lo estará permitiendo, porque tanto el rico necesita al pobre como el pobre necesita al rico. Si todos fuéramos ricos o todos fuéramos pobres, pues no tuviera ningún sentido la vida. En esta división del rico y el pobre, ahí está la práctica del don de unidad, de ayudarnos unos a los otros. Desafortunadamente, la avaricia no le permite al rico ayudar al pobre. Lejos de eso, abusa del pobre, pues es el más rico. Entonces, ¿en dónde no ha existido el hombre rico y los pobres? Dios mismo lo ha permitido, para que los unos con los otros vivan en unidad. El rico no puede vivir sin el pobre y viceversa. Lo finalizó diciendo en otros pasajes bíblicos: dado que la mayoría de los ricos en todos los tiempos, ellos y ellas no creen como para obedecer a Dios respecto a las manifestaciones del don de unidad. Esta verdad hizo inspirar los de la presente parábola, al profundizarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Como almas mortales, podríamos ocuparnos administrando nuestro tiempo espiritual e interrogándonos nuevamente durante nuestra máxima reflexión, examinándonos en lo más íntimo, radicalmente y transparentemente. ¿Cuál es nuestra actitud respecto a nuestra administración de nuestro dinero y las propiedades? ¿O es el medio por lo cual Dios puede guiarnos para ser bendecidos para las demás personas? En la Sagrada Palabra del Rico, la doctrina de Jesús a su colega, según el Sagrado Evangelio a través del apóstol Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21, en su filosofía y piosa, se podría describir de esta manera: marxista. Quiso de dar a entender el error de darle mucha importancia a la riqueza, sencillamente porque no es más simple avaricia y a lo largo no sirve absolutamente de nada. Dicha sagrada palabra de nuestro Jesús Nazareno tenía un juicio final. Tiene la función de advertir que cada pobre es el Señor mismo. Cada pobre es el Señor mismo. Jesús así afirma un proceso de identificación entre el que es el gloria, y los necesitados que vienen a esta cronología humana. Volvamos a interrogarnos nuevamente: ¿qué significa un hombre insensato? Simplemente el hombre insensato es aquel hermano en Cristo Jesús y oyente por medio del canal YouTube Brillo de Sabiduría, sin prudencia en absoluto. Y claro, sin cordura, carece de juicio sano, sin sentido común, alocado, desatinado, imprudente, irracionalmente y muy tonto. Así de sencillo. Así lo escribe Dios. En la palabra de la santa palabra del buen samaritano. Bueno, definitivamente nuestra reflexión nos asiste a aclarar respecto a la actitud del buen samaritano, en donde Dios nos doctrina
abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos y estar atento a las necesidades de los demás. Así dice, sí, hermanos, estar atento a las necesidades de los demás, a compartir nuestro talento y tesoro correctamente bien balanceado, sin abandonar nuestras necesidades primarias. La necesidad de nuestro prójimo, nuestro Señor Jesucristo nos atiende siempre, nos toma en cuenta por un pequeño que sea esa caridad, ese amor hacia el hermano. Nos demuestra que el amor entre todos sus hijos de su humanidad, como figura del sagrado mensaje del uso de la compasión, extendida que a menudo utilizan cortas para enseñar una verdad o respetar a una pregunta. Aunque la historia nos indica que la parábola utilizada por Cristo Jesús jamás es una historia, ni mucho menos un cuento de hadas. No, hermanos, de ninguna manera, no. Interroguémonos, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de un buen samaritano? Al reflexionar y meditar podemos aceptar que existe verdaderamente un ícono del buen samaritano, con sus acciones y actitudes iluminando siempre la acción de todas aquellas almas que asisten, estando muy cerca humanamente, con un corto periodo espontáneo, mayormente humano y profesional, los que observa que sufren y necesitan con prontitud un estado de emergencia inmediata. Veamos ahora cómo nos asisten mayormente todas las sagradas parábolas de Jesús Nazareno, sobre todo a los grupos de justamente Dios, utilizándolos su divina misericordia, amor y justicia final. No permitirá que entren hacia el reino, que entren al reino y trono celestial. ¿Quién como Dios, hermanos? Nadie como Dios. Se nos manifiesta en sus diversos textos bíblicos, bajo sus divinos propósitos en busca de nuestra salvación eterna, sin excepción alguna en toda su sagrada filantropía humana. Es cuestión que nosotros elijamos, experimentándole, permitiéndole en su camino y la verdad, siempre en nuestra búsqueda de lograr vivir en plenitud, en una plenitud de vida, como lo desea en cada hijo de Dios. Que vivamos en paz en sí mismo. Experimentar a Dios consiste en lograr y imitar su sagrada familia que estableció aquí en la Madre Tierra. Vivir sin indiferencias en todos sus divinos propósitos que vivió en este mundo. No solamente nuestro don de fe, sino con nuestro servicio con hechos llenos de castidad, rociados de amor, esperanza y caridad. Experimentar nuestro Jesús de Nazareno obviamente consiste también en poner en práctica nuestro don de misericordia, compasión a nuestro prójimo. Experimentar a Dios también consiste en recibirlo cuando está listo todo el tiempo para entregársenos a través de su divina sangre y sagrado cuerpo eucarístico, Dios te consagrada. Creo que es algo así semejante experimentar como cuando creemos que el agua nos calma nuestra sed. Experimentar a Cristo Jesús consiste también en permanecer en su sagrado camino, dejando nuestras propias huellas como fruto hacia nuestro prójimo. Unas huellas completamente radicales y transparentes con nuestro empeño, que nos convierte herederas, semillas germinadas sobre tierra fértil. Experimentar a Dios es permitirle que se sienta con honor y gloria, que es poderoso. A través de nuestras alabanzas, confía en Él. En todo nuestro tiempo, sobre todo durante toda y cada una de nuestras adversidades, pruebas, dudas, desesperación, enfermedad o de la muerte de algún ser querido en nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Deseo y anhelo entonces que cada uno de los hermanos escuches, evalúen las 50 sagradas palabras bíblicas
de Jesús Nazareno. Acepten cada una de sus sagradas amonestaciones para el bien común de nuestro y sobre todo logren compartir la mayor de todas ellas con su familia y amistad. Para nuestro beneficio propio, solamente, no, hay que compartirlo. Compartir los conocimientos y sabiduría. A eso hemos pedido también, Señor, no solamente a obtenerlas. Estamos llamados por el poder del Espíritu Santo de Jesús sacramentado a dar uso de nuestro don de unidad, compartiéndolo con los demás. ¿Sí o no? Por esto último es también experimentar a Dios, alabándolo y glorificándolo con nuestros hechos. Pregunto de nuevo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos en Cristo Jesús, en continuación hacia la prédica cual logré entrelazar un sustituto para compartirlo, dando uso a los santos salmos que tan vitales son durante cada sagrada familia, en cada homilía, en las sagradas misas católicas, en donde Dios nos sigue doctrinando para que logremos seguir experimentándolo. Es necesario entonces doctrinarnos bíblicamente en desear saber la verdadera definición de los sagrados salmos del salmista utilizados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El Sagrado Libro de los Salmos es una colección de poemas. Poemas sagrados son definiciones, definitivamente alabanzas y oraciones a Dios. En su totalidad son como se nos demuestra divididos 1 al 4, 42, 72, 73, 89, 90, 106, 107 y 150. Cada uno de los cuales incluye una expresión de alabanzas, tal como la experimentamos en la Santa Iglesia. Por ejemplo, bendito sea Dios, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Algunos se están interrogando, ¿por quién fueron escritos? La mayoría por Santo Moisés, aproximadamente de los siglos 1440 y 1400 antes de Cristo, y otros durante el reinado del rey David y Salomón, aproximadamente en el siglo XX antes de Cristo. De acuerdo a mis datos obtenidos, los últimos salmos se completaron poco después del regreso de los hermanos judíos. Veamos ahora algunos sagrados salmos, dando cita a los que más tocan mi corazón desnudo, mis sentimientos, todo lo que soy. Salmo 106. ¿Qué nos quiere decir? Permítanme comentarles que dichos sagrados salmos es una de las grandes alabanzas, la gran misericordia de Dios para con Israel, a menudo rebelde e ingrato durante aquel tiempo. Definiendo su contenido, podemos describirlo como que tiene un gran sentido de súplica en su frase de alabanza, como que si el salmista estuviera desesperado por obtener una mayor gratitud de sí mismo y del pueblo de Dios, especialmente a la luz de la bondad infinita. ¡Qué hermoso salmo! Aquí encontramos que el salmista probablemente ha estado desesperado y tuvo que suplicar. En el Salmo 131, definitivamente, bíblicamente, es una gran maravilla del humilde y sabio contentamiento del rey David en el Señor de señores, Cristo Rey de reyes. Dicho salmo se titula Cántico Gradual de David. El sagrado salmo es un parto de humildad. Nadie, ni siquiera nadie puede contradecir esta inédita verdad. Resalta la plegaria de Israel. Resalta la plegaria de Israel, hermanos.
que experimentando hasta la saciedad, expresa su confianza y en humildad es la plegaria de su misión. Qué glorioso salmo. Oigamos ahora el Salmo 131, un salmo muy poético, muy sentido, muy vivido, muy personal, en donde ruega el pueblo a Dios que restaure su reino del Mesías. Cántico gradual, acuérdate de David, oh Dios, y de todo su gran mansedumbre, de cómo juró al Señor e hizo voto al Dios de Jacob, diciendo: no me meteré yo el abrigo de mi casa, no subiré a reposar en mi lecho, no pegaré mis ojos, ni cerraré mis párpados, ni declararé mis sienes hasta que tenga una habitación al Señor, un tabernáculo para el Dios de Jacob. Nosotros hemos oído que su moneda estaba antes de Silo, tierra de Efratá. La hallamos después de Galilán, campos de la selva. Entraremos pues su pabellón, adoremos la peana de su pie y le diremos: oh Señor, levántate y ven al lugar de mi morada, tú y el arca en que brilla tu santidad. Revístanse de justicia, oh santidad, tus sacerdotes, regocíjense tu santo. Por amor del rey David, siervo tuyo, no apartes tu rostro de tu ungido, juró el Señor a David esta promesa: que no retardará a colocar sobre tu trono a tu descendencia, con tal de que tus hijos sean felices a mi alianza en los preceptos que yo les enseñaré. Aún los hijos de estos ocuparán su trono para siempre, porque el Señor ha escogido para esta habitación suya, diciendo: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque este es el sitio que me he escogido. Calmaré de bendición a tus viudas, hartaré de pan y de pobres, revestiré a tus sacerdotes en santidad y tus santos y felices siervos saltarán de júbilo. Aquí haré florecer el centro de David. Preparado tengo una antorcha a mi ungido. A sus enemigos los cubriré de oprobio, mas en él brillará la gloria de mi profundidad santidad. Hermanos, en Cristo Jesús, qué glorioso y poder es Dios. Cada uno de sus sagradas parábolas y sagrados salmos quedaron escritos para doctrinar a la humanidad. Me exigí entonces a compartir en la presente conferencia espiritual un mayor entendimiento bíblico en las Sagradas Escrituras. En este caso, referente a los sagrados salmos, muchos de ellos enseñan el género de la composición, la melodía a seguir, los instrumentos de acompañamiento, los tipos de voces y toda clase de detalles técnicos. Desgraciadamente, hermanos, la tradición del canto litúrgico se perdió por cambios innecesarios eclesiásticos. Entre los cambios de nuestros hermanos judíos, católicos, como de otras religiones, y muchas de esas indicaciones son para nosotros totalmente indescifrables. Las interpretaciones que detallan las circunstancias históricas en que se puso el Salmo quizás no deban tomar al pie de la letra. El poema rompe generalmente el marco histórico trazado por el mismo y expresa sentimientos y pensamientos que rebasan con mucho dicha marco.
Los demás de los sagrados salmos son vanidades variadas, solo que a la luz de la revelación de Dios y los destinos de Israel, los salmistas cantan la lucha continua entre el bien y el mal, el espectáculo de la naturaleza, la confianza del justo, de la provincia divina, la historia de Israel y sus sucesos culminantes, la confusión, humildad, los pecados, la sabiduría y la omnipotencia y la gloria divina eterna de Dios. El mesianismo omnipotente de los sagrados salmos se revela, tal como sucede en el caso de los profetas, de formas muy variadas. Cuando los salmistas cantan la lucha del pueblo de Dios contra el pueblo idólatra, piden al Señor de señores que descargue su castigo sobre los pueblos de este enemigo de Israel. Pues la causa de Dios es la misma que los justos representan en el mundo. Los salmistas claman para que la justicia impecable caiga sobre los malvados. En esta plegaria tiene la fuerza y el realismo expresivo de la poesía oriental y inevitablemente impresionan el espíritu. Impresionan el espíritu de cada alma. Los libros poéticos hebreos son los más bellos del Antiguo Testamento y los sagrados salmos en concreto encierran una fuerza singular para despertar en los hijos oyentes como lectores los sentimientos más piadosos y los más elevados pensamientos del ser humano. Toda esta realidad, hermanos, me llevó a exigirme compartir con todos ustedes. Paso a seguir, veamos ahora el Salmo 32. El Salmo 32 exhorta a los justos a bendecir a Dios por su poder, por su grandeza, por su omnipotencia singular y providencia y bondad del rey David, quien dijo: regocijamos, oh justos, en el Señor a los rectos de corazón. Es a quienes que les dan bien alabarle, alabar al Señor con la cítara, cantándole himnos de alabanza, tañado al salterino de 10 cuerdas, entonado con cánticos nuevos, cánticos a coros, suaves, himnos, porque la santa palabra del Señor es recta. Dicho salmo continúa hasta el versículo 22. Reflexionando su significado. Reflexionar su significado, hermanos, es un salmo en donde advertidamente podemos contemplar que es un himno de acción de gracia, en el que se exalta la importancia de la confesión y el perdón de nuestras culpas. El salmista entonces reconoce su pecado y muestra gratitud por la misericordia divina de Dios Padre. Con nuestra mirada óptica podemos observar una enseñanza, una doctrina y una exhortación de los momentos de la búsqueda, cuando nuestro corazón se habla con el dolor y agobiado por la culpa, cuando el único refugio humano deja de ser. Cuando hay descanso espiritual y corporal, se logra encontrar la mente perturbada a nosotros mismos y comprende a los demás. Se comprende a los demás, hermanos. Entonces es un don donde a Dios lo permitamos suplicar. Su sagrado salmo curativo, por medio de su divino sagrado espíritu, posteriormente, meditando el salmo, nos quiere dar un entender finalmente que el amor que existe para ser bendecido nos aclara que no deberemos atender, oír, mucho menos aceptar un tan solo consejo de un impío. Porque al oír un consejo de un impío, totalmente distorsionamos nuestro espíritu, nuestra conciencia, todo lo que somos, nuestra mente. E inclusive distorsionamos nuestro amor hacia Dios sobre todas las cosas.
a atender un consejo de un hermano impío, nos arruinamos, hermanos. ¿Quiénes son ellos o ellas para manipularnos? Cambiar nuestra legítima ideología, nuestro propio razonamiento, nuestra propia ideología, nuestra propia creencia, de aconsejarnos, por ejemplo, respetar las leyes diabólicas que han establecido las naciones, como los abortos de los bebés criminalmente, la ley de la eutanasia, derecho a aceptar a los homosexuales y lesbianas adopten sus hijos como bebés. Esto no es un consejo que debemos escuchar de ellos. Que viven su mundo, aceptar lo que son, es todo, hasta ahí nomás. Pero no aceptar jamás un consejo de un hermano de alma impía. Porque entonces vemos un caso que estamos con un siglo en la mano, alabando y glorificando a Dios, y con otro siglo, la mano izquierda, alabando las obras diabólicas. Y Dios mismo dijo, no podrán atender a dos hombres al mismo tiempo. ¿Sí o no? Es todo lo contrario. Si el consejo viene de una conciencia cristalina, transparente y sana, de un corazón limpio y puro, ¿quién o quiénes nos aconsejan? Existe aceptarlo, porque es para glorificar a Dios, experimentar a Dios, quien es el verdadero camino, la verdad y la vida, quienes en verdad tratan de darnos un nuevo horizonte hacia nuestra espiritualidad, hacia nuestra existencia. Es entonces a Dios quien deberemos no solamente respetar sus leyes divinas y santas, sino que obedecerlas como el rey David, que al final, después de tantas vanidades y vanidades, se rindió y se dedicó a Dios, pidiéndole justicia para ser justo con su pueblo, y sabría para saber juzgar. El rey David, quien siendo practicando la vanidad de vanidades y toda clase de pecado, antes de su conversión se arrepintió, logró al fin de conocer sus pecados y entregándosela hacia Dios. Tal así que su gratitud de haber sido oído por Dios y perdonado, decidido construir con gratitud un tabernáculo para que habituara a Dios y cantarle alabanzas de himnos poéticos. Y Dios, oigan esto, y Dios, agradeciéndoles, colocó a su hijo como heredero de su trono. Es que Dios nos da el ejemplo. Nos da el ejemplo de saber agradecer de lo que recibimos de nuestro prójimo, ya sea de lo mínimo o de lo máximo, pero ser un alma con gratitud, Dios lo toma en cuenta. Así de sencillo. Dios mismo lo puso en su práctica. Le agradeció a rey David por haberle construido un tabernáculo para que habitara Dios, y con la intención de cantarle alabanzas y himnos poéticos. Y Dios, agradeciéndole, colocó a su hijo como heredero de su trono. ¿Qué sentía Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Sagrado Salmo entonces nos amonesta someternos hacia la tentación sana, como es hacia la dicha del perdón. Respetar la sagrada palabra de Dios, que es palabra, bienaventuranza, y en las Sagradas Escrituras, quien está dispuesto todo el tiempo a perdonarnos, bendecirnos, sin excepciones de sus hijos, herederos de su divino trono y reino eterno. Ahora veamos el Salmo 55. Es que aquí hay riquezas, aquí hay sabiduría, aquí hay de todo, hermano. Es una ensalada.
Es un bufete espiritual. Para el fin del Salmo 57, no destruyas a tu siervo. Para el fin, no destruyas a tu siervo. Si verdaderamente hacéis profesión de la justicia, sean rectos vuestros juicios. Oh hijo de los hombres, mas vosotros obráis inicuamente en vuestro corazón y enfráis vuestras manos en tramar injusticias en la tierra. Los pecadores andan enajenados desde que nacieron, desacreditadores desde su vientre de su madre. No hablan más que falsedades. Su furor es semejante a ser un ciervo como el de áspide, que se hace sordo, que se tapa las orejas y no quiere escuchar la voz de los cantares. Cantad de los cantares, manjad de los manjares. Pero Dios les quebrantará los dientes dentro de la misma boca. Las muelas de sus leones desmenuzará el Señor. Todos serán reducidos a nada, como agua que pasa y se disipa, entretiene el brindis de su arco, hasta tantos sean abatidos. Como la seda que se derrite, así serán deshechos. Cayó fuego sobre ellos, y no vieron más el sol, antes que los enemigos que sus sujetos vuestras espinas. Sin hacerse una zarza, vivos, así como están, los devorará el Señor de su ira. Alegre es el justo al ver la venganza, y la fagará sus manos de la sangre de los pecadores. Entonces dirán los hombres, pues el justo recibe su galardón. Es indudablemente que hay un Dios que ejerce su juicio sobre ellos en la tierra. Ahora, también me permití hacer una reflexión y meditación sobre este pequeño ramo. El Sagrado Salmo 57 prácticamente es una oración del rey David cuando huyó de Saúl, escondiéndose en una cueva pidiéndole a Dios por ayuda y protección, reconociendo que solo Él, en su fidelidad infinita, puede salvarle, pidiéndole su piedad. Por tanto, en el Salmo nos enseña prácticamente a recordar la gloria de Dios. La gloria de Dios que debe de ser el fin del último, ¿sí o no? La gloria de Dios que debe ser el fin del último, ¿sí o no? Seguir escudriñando el Sagrado Salmo, las definiciones, circunstancias que vivió el rey David, al final no fueron obstáculo dado a que Dios lo correspondió a su debido momento y tiempo. Dios exaltó y conmovió entre los pueblos. Podemos inquietarnos para dar incluso brevemente de esta reflexión, en la cual nos doctrina el autor por las situaciones angustiosas del rey David, dado uso de la palabra que es eficaz y poderoso, de Jesús sacramentado. Para socorrernos, observamos nuestra petición y confianza en Él. En Dios siempre debemos tener confianza, practicar la esperanza, la espera, pasivamente. Me permito urgentemente comentarles siempre, ha habido existencia en nuestro siglo también. Personas como el dictador Putin de Rusia, insensato, estúpido, despiadado, inhumano, criminal, sepulcro blanqueado, que en vez de buscar otra vida en otro planeta, no deja de ser culebra venenosa. Como tal fue Hitler con la humanidad,
en darse cuenta, reemplazar su humanidad viviendo como unas ratas en sótanos para hacer sus maldades y cuidarse de ser ahorcado como se lo merece. No sirve en este mundo para nada. Se cree Dios, pero el mundo espera la sagrada y divina justicia de Dios. Aún estos seres serían como hienas de burla que Dios no existe. Él se cree el Dios. Y así, sucesivamente cada dictador tiene sus manos manchadas de sangre. Pero bien, veamos el Salmos 150. Es el último de los sagrados salmos. Hermanos, el sagrado Salmo 150 es el último de los sagrados salmos. Muy probable que el rey David, el cual utilizó para condecorarlo con broche de oro, acompañado con música espiritual, que se utilizó en aquellos tiempos para alabar y glorificar a Dios omnipotente y poderoso. Nos quedó escrito bíblicamente en el Sagrado Salmo que solo el Señor es digno, definitivamente alabado. No hay otro Dios, hermanos, que sea digno, definitivamente alabado. En su primera estrofa comienza el aleluya, finalizándola con su última estrofa con la misma palabra, aleluya. Veamos ahora, hermano. Aquí me permite también agregar música de Israel del Torah para contemplar este hermoso salmo. Aleluya, alabar al Señor que reside en su celestial santuario. Alabarle sentado en el firmamento o trono de su poder. Alabarle por su prodigio y fabuloso vuestro. Alabarle por su inmensa grandeza. Alabarle con el altarillo y la citara. Alabarle con el son de clarines, con pandereros y armoniosas ciertas alabanzas, con instrumentos músicos de cuerda, de viento. Alabarle con sonoros símbolos, aleluya. Alabarle con símbolos de júbilo. Emplecen de todo espíritu en alabarle del Dios, aleluya. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Quién dice amén? Gracias por permitirme compartir estos hermanos parábolas y salmos bíblicos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermanos.